estoy muy feliz, estamos muy felices de dar inicio a esta jornada intercapitular, que tuvimos muchas ganas estuvimos pensándola desde un lugar de un posible intercambio muy rico, desde el capítulo de investigación en psiquiatría de APSA, junto con el capítulo de psiquiatría infanto-juvenil, querer analizar un poco lo que nos está pasando a todos en esta pandemia, con foco en los chicos, nuestros chicos y en sus familias, y como invitada especial, en este caso, tener la API, la Asociación Argentina de Psiquiatría Infantil, muy allegada a todos nosotros y que también nos representa como desde la profesión, y poder compartir a partir de este enorme ramillete de personas con mucha experiencia clínica, esto, ¿no? La experiencia y poder empezar a entrar en esta etapa de lo que es la pandemia y de nuestra larga cuarentena, que ya va para 90 días, ¿no? Si no me equivoco, Sí, casi. más o menos. Este, y transcurrir esto a ver, con qué factores podemos generar resiliencia, ¿no? Un poco nos proponemos pensar en eso. Así que bueno, para los que no me conocen, yo soy la doctora Beatriz Moyano, soy presidenta del capítulo de investigación en psiquiatría, también soy miembro de la comisión directiva de API también, y voy a comentarles un poquito en mi primera, en la exposición, una serie de cuestiones en relación a las problemáticas que vamos enfrentando a distintos niveles en esta situación. La idea es, después de esto, que sean disparadores, y los demás disertantes van a tener su tiempo, y al final de estas disertaciones vamos a poder dar lugar a preguntas y también a opiniones, a discusiones, a lo que sea que se arme, que seguramente va a ser muy rico, ¿no?, entre todos. Así que gracias por estar acá. Voy a compartir la pantalla ahora. Bueno, decirles que la pandemia por COVID-19, ya sabemos todos que tuvo su origen en Wuhan, China, a fines de 2019, y vino a cambiarnos la vida a todos. El confinamiento y la restricción de contactos, falta de piel, y la gran debacle económica que esto va a implicar, está ya teniendo y va a tener alto impacto psicosocial y familiar. Cuando decimos familiares, nuestros chicos y sus padres y todo el entorno. Esto, por supuesto, que ya está teniendo como correlato y va a traer en el tiempo una cascada de afecciones mentales, tanto en los padres como en los chicos. Y esto ya se empieza a ver, y sabemos por lo que hace a lo que experiencia de otros países, que esto es en consonancia en todos los lugares del mundo: más ansiedad, más depresión, más tendencia al abuso de sustancias, mayor suicidabilidad, estamos viendo muchísimo eso, más conflicto marital y en los ambientes vulnerables. Esto va de la mano de más agresividad, obviamente además se van potenciando la cantidad de estresores, se van sumando el desempleo, entonces también una falta de soporte global de todos los que son las redes que normalmente tienen nuestros chicos. Y además, para un condimento si le falta algo a todo esto, pensemos además que el menor acceso a la salud y a la salud mental que está habiendo justamente por esta pandemia, donde todo se enfoca en el virus, pero cantidad de otros problemas de salud quedan como por el costado, y donde ya iremos analizando, se han reorganizado los servicios de salud mental y se ha transformado nuestra atención. Entonces, también faltan los espacios de esparcimiento y sociabilización, es algo muy importante para todos, pero en especial para los niños, ¿no? Y los adolescentes. Y además, y muy importante resaltarlo, y en nuestro capítulo es un tema que le damos, como, bueno, todos los capítulos le dan esa enorme valor a lo que es el foco en población vulnerable, que es más de la mitad de nuestro país, y esta pandemia se está llevando por delante un poco cómo llegar a la población vulnerable,
que miles de tips que uno puede ofrecerle a la familia de clase media no van a funcionar al nivel de la población vulnerable, y vamos a empezar a encontrar cantidad de traumatización a lo largo del tiempo, ya que esa es una franja de la población que ha tenido estrés temprano, que tiene todos los factores y los condimentos para después que exista traumatización, y esta ya debe estar sucediendo, ¿no? Entonces, como temáticas a resaltar, nosotros lo que fuimos pensando es cómo pensar en factores de vulnerabilidad, investigarlos como para después pensar en factores de resiliencia. Y pensábamos, niños sanos afectados psicológicamente, por un lado, tienen un perfil común en muchas cuestiones, pero con un nivel de resiliencia mucho mayor que los niños que ya arrancan con psicopatología. Y entonces eso es una cuestión ya de por sí muy diferente. Las distintas etapas de la niñez, del neurodesarrollo, del desarrollo de lo social, no es lo mismo un preescolar que hace 3 meses que está dentro de su casa que un adolescente que ya hubo un entramado social que igual se está totalmente desarrollando en ese momento, y al adolescente le van a pasar seguramente cosas diferentes, y esto es lo que vamos a ir analizando, no quiero cerrar nada, sino dejar abierto lo que le pasa a los padres con la sobrecarga, lo que les pasa a los docentes, también con la super sobrecarga, la falta de los abuelos, ¿no? Como claves, tíos en las familias argentinas, el acceso a la consulta por salud mental que se ha visto tan impactado, las diferencias entre el ámbito público y el privado, que ha ido pasando con, bueno, las internaciones, la consulta externa, los hospitales de día, todo esto es algo que lo dejamos acá como para que lo vayamos conversando con la experiencia de todos ustedes, y cómo la idea es que se ha ido teniendo que reorganizarse y transformarse muchísimo la atención en salud mental, y por supuesto que aparecieron cosas buenas como la telemedicina o el tratamiento online, que fue casi como obligada opción, y bueno, ahí también vamos a analizar para quién sí, para quién no, pero claramente es una opción solo para algunos, ¿no? Y en los hogares vulnerables esto es más, por supuesto, mucho más difícil. El confinamiento con sus 3 etapas, entonces, una cosa era como en la etapa del duelo, ¿no? Una cosa es cuando empieza, otra cosa es en el momento más álgido, y otra cosa será cuando se salga, y esto ha sido tan largo que hemos pasado como distintas etapas, y seguramente lo vamos a ir compartiendo entre todos, ¿no? Esta cuestión de que todos los días estén todos en la casa, y las escuelas y los clubes estén cerrados, y que no haya rutinas, implica reinventarse y implica un estresor importantísimo. Por otro lado, este impacto desigual, donde hay el bajo nivel socioeconómico y el hacinamiento, hace que las posibilidades de contagiarse sean muchísimo mayores, lo estamos viendo en nuestro país claramente, donde todavía está el foco grande de contagios y de COVID, y cómo han subido muchísimo la violencia doméstica, el maltrato, y cómo la falta de vigilancia de la sociedad como testigo también favorece el abuso, ¿no? ¿Y qué estamos viendo en el consultorio? Que aparecen miedos nuevos en muchos pacientes, en otros reaparecen antiguos, vemos algunos chicos que se sobreapegan y se pasan a la cama de los papás, más enojos, más berrinches, más peleas, irritabilidad, distracción, aburrimiento, al principio por ahí alguna novedad, qué interesante, hay muchas actividades, de pronto las propuestas del arte, los padres en casa, que bueno, poder aprovecharlo en los casos en que el hogar tiene una cierta equilibrio, y después ahora que ya pasó la novedad, ¿no? ¿Qué está pasando? Más horas de pantalla, falta de rutina, falta de estructura, alteraciones del sueño. Los chicos extrañan a sus amigos, su cotidiano social, el contacto físico. Y vemos con respecto a la psicopatología, algunas psicopatologías que a veces, a lo mejor parecen acentuarse claramente por el confinamiento, y otras que parecen atenuarse. Y cuando hablamos de atenuar, es atenuar, ¿no? Como de alguna manera estar adentro, y en la cuestión de evitar la experiencia, un chico con bullying, o alguien que tiene fobias, o chicos con TOC, por ejemplo, algunos de ellos atenuando ese síntomas, y otros
exacerbándose, porque también depende de cada chico, cada familia, cada patología, cada subtipo de esa patología, ¿no? Pero claramente los chicos con autismo, los chicos con hiperactividad, impulsividad, qué complicado la situación en casa, y como esto ha hecho que hayamos tenido que internar a muchos chicos, o hacer magia con las familias, más estrés familiar, docente, y la cuestión de la justicia, ¿no? La ley y que se cumple o no en estas situaciones de tanta emergencia, ¿no? Que es la palabra. En etapa preescolar y escolar nos preocupa el entramado social, cada niño, cada familia en particular, cómo la procesan. La cuarentena como experimento, a mí digo a veces, ¿no? Porque de verdad, a nivel de investigación, esto se está pensando de esta manera, nunca pasó lo que está pasando, y entonces nos está permitiendo darnos cuenta de cosas como que parecían obvias, ¿no? Hay cosas que llegaron para quedarse, y que son valiosas, como la telemedicina, darnos cuenta del valor de ese recurso, también investigar cómo es el vínculo cuando es virtual y no lo es, que también es algo muy interesante, también valorar lo que tenemos al darnos cuenta de y cómo nos hace falta el no tenernos en carne y hueso, la necesidad que tenemos de estar en contacto físico, ¿no? Esto también nos permite una radiografía de nuestra realidad socioeconómica y sanitaria, esto es muy importante, ¿no? Acá es un experimento en el sentido de ver qué es lo que está sucediendo claramente a partir de esta situación tan especial. Y después la cuarentena y la escuela, esta necesidad de reinventarse, y esto de qué complicado esto, la queja de los papás enorme de llenarse de tareas, y esta enfoque en cumplir programas, cuando por ahí uno podría pensar, reinventarse sería por ahí investigar la cuarentena, hacer un trabajo más in situ, más conectado con lo que está sucediendo, ¿no? Y desde fuera de tanto currículo y tanto programa que hay que cumplir, ¿no? La educación a distancia, lo presencial devenido virtual, aclarar de que trabajar desde la casa o hacer homeschooling no es lo mismo en situaciones comunes que en emergencia, el soporte, la enorme sobrecarga laboral y el soporte emocional que además tienen que dar los papás a sus chicos, además de todas las tareas, más todo, bueno, esto ustedes lo conocen, la falta de intimidad que hay, y para los adolescentes ni hablar también en la casa, y sobre todo cuando hay espacios chicos, los adolescentes sin su espacio para salir, les falta los 3/4 de lo que necesita, digamos, con respecto a su grupo de referentes, bueno, al esparcimiento, al descomprimir en el hogar, sobre todo en hogares especialmente donde hay dificultades en los vínculos, la falta de abuelos y tíos, dijimos, y la pregunta, ¿cómo será salir de la cuarentena? Y nuestra propuesta, por ahí, incluir el arte y la creatividad como recurso, ¿no? Que eso también por ahí lo vamos a tocar nosotros en algún momento, quizás en el panel habrá gente que pueda poner sobre esto, pero la idea es, tenemos fuerte propuesta en el capítulo de el arte, no solo para investigar, sino el arte en esta pandemia nos parece un súper recurso. Y las pandemias como contextos vulnerables, tener en cuenta la importancia de un sociólogo en los comités de crisis. Esto es algo que seguramente desde el capítulo Mercedes Carrasco y algunas otras personas podrán ir comentando, que lo han ido investigando. Mucha experiencia hay de qué tipo de afección hay en los chicos, por ejemplo, en este estudio Infancia Confinada, de los chicos en España, 69% les costaba concentrarse, estaban más aburridos de lo habitual, ansiedad 40%, desafiantes 43%, y así mucho más horas de pantallas, dificultades a la hora de dormir, comer más de lo habitual, más sedentarismo, ¿no? Y de estos, han habido papers de distintos países, cuando enseguidita de la pandemia, y ha sido genial cómo hemos podido tenerlos enseguida para estudiarlos, y en relación a eso, este es un estudio uruguayo que muestra también, en Uruguay una población muy parecida a la nuestra, pero desde los chicos es este estudio, 1000 chicos, a donde ellos decían,
como que se sentían más aburridos, más ansiosos, en un porcentaje alto, más de la mitad, y todos me expresaban, tenían mucha necesidad de expresarse, había una pregunta que podían ellos desarrollar, y entonces desarrollaban, hablaban y escribían acerca de lo que les pasa y daban cuenta de la preocupación por la situación de sus familias, de lo socioeconómico, de lo laboral, estar sin clases, ¿no? Y por otro lado, se vio claramente que los chicos necesitaban el apoyo de sus padres para la parte escolar y obviamente en ambientes vulnerables esto no sucede, y cómo se ven las desigualdades sociales, ¿no? Claramente. Y esto fue, bueno, uno de los interrogantes nuestros también, el tema del entramado social, el interrogante con respecto a chicos, y sobre todo los chicos más chiquitos, estamos teniendo como mucha referencia acerca de que les da miedo salir, y que de alguna manera hasta les da como pequeños ataques de angustia, y cuando vuelven a los lugares en los que antes estaban, y una cosa muy agorafóbica en algunos chicos, ¿no? Y bueno, la pregunta es, ¿qué pasó en 3 meses en un chico, por ejemplo, de 2 años? ¿No? Y también esta cuestión también en los chicos más grandecitos, también la erosión del entramado social, y esta tensión entre lo que sería el self virtual y el real, ¿no? Esta cuestión de cómo será esto que está sucediendo. Y de alguna manera esto que yo les estoy mostrando es quizás lo que yo pienso como resiliencia. Nosotros, este es el esquema de Paul Gilbert, que es él investiga sobre qué es terapia focalizada en compasión, y de alguna forma muestra como que la regulación emocional en el ser humano se basa en 3 sistemas, se lo piensa de esta manera, y el sistema de amenaza, de alarma, que es, por supuesto que ustedes conocen, que tiene que ver con lo que es la activación del eje del estrés, y estamos nosotros todos en esta pandemia bajo amenaza por todos los múltiples estresores que les contaba, y por otro lado el sistema el incentivo, que sería lo que nos rescata, el sistema de las metas, de los desafíos, incluso de los valores, pero por otro lado, el exceso de esta actividad, cómo puede llevarnos al estrés también, y cómo es necesario estimular lo que se llama el sistema de la calma, y lo que inaugura un poco Paul Gilbert a partir de lo que es la investigación en neurociencia afectiva, es cómo estimular el sistema de la calma, que sería, desde el punto de vista de la neurobiología, muy apoyado en la teoría polivagal, todo lo que es activación del sistema parasimpático, de lo que es neuroceptivo, y desde ese lugar el temor a que por la falta de contacto físico que tengamos una carencia importante desde ese lugar como para autorregularnos, y ir pensando quizás por eso en los recursos que podemos tener con respecto a esto, donde el aprender la autocalma, la aceptación, la motivación y las estrategias de regulación emocional serían desde el lugar de mindfulness. Ustedes saben que yo particularmente trabajo muy fuertemente en esto, y sabemos que es un recurso que está usando todo el mundo, así como la terapia de aceptación y compromiso, que en realidad es basada en mindfulness, pero enfocada en valores, y en el tema de alguna manera de lo que es valioso para cada cual, ¿no? Entonces, de alguna forma, mostrarles estas como posibles fuentes de resiliencia, esto de aceptar, llevar a los chicos a la aceptación, a la apertura, a la explorar, a la mente de principiante y a la autocalma, el desafiar esta aventura de reinventarnos, la oportunidad para un crecimiento personal, también esto, y para la familia. De alguna forma está pasando en algunos casos que hay beneficios de estar más de los papás, investigar la pandemia desde cada uno, documentarlo, con foco en lo que es valioso, y cultivar la intención. Esto se sabe que desde las nuevas vertientes podemos cultivar la intención de la alegría, de la ternura, de la tolerancia, y es algo en lo que podemos entrenar a nuestros niños y a las familias, ¿no? Por otro lado, fortalecer el sentido de comunidad, colaboración, solidaridad, altruismo, son todas áreas que tienen que ver con ese circuito de la calma, y que se sabe que da resiliencia, el foco ahí da resiliencia, ¿no? Y por otro lado, influir sobre los factores de riesgo. Como conclusión, la pandemia nos deja en evidencia la inequidad social. No hay salud sin salud pública, claramente, no hay salud sin salud mental, equipos más interdisciplinarios que nunca, con cada vez más personas para investigar desde esta multidisciplina cómo afrontar mejor lo que se viene y lo que ya está frente a nosotros,
necesidad de detectar los factores psicosociales de riesgo y de protección, investigarlos, y mi propuesta es un poco que podemos armar entre todos nosotros a nivel multicéntrico algún cuestionario para investigar esta etapa nuestra, entre todas las instituciones y los capítulos. Me parece que es más que interesante poder hacerlo, y el capítulo de investigación se ofrece también para colaborar con eso. Investigar cómo registrar los cambios en los pacientes, los modelos de atención, y en qué nos pasa a nosotros como terapeutas, y debemos prepararnos para tratar la epidemia en salud mental, sobre todo todo lo que es trauma, postrauma, peritrauma, y los efectos que esto va a tener, además, en la parte cognitiva, en lo social, en el desarrollo, y en las enfermedades físicas y mentales, porque ya se sabe que cuando hay este tipo de trauma múltiple y complejo, hasta la edad, hasta la expectativa de vida se reduce a varios años. Hay estudios que dicen que hasta 20 años, ¿no? Bueno, y acá voy a dejar con una sola frase que a mí me encanta, que es de Herman Melville, que dice: no se puede vivir solo para nosotros mismos. 1000 fibras nos conectan con nuestros prójimos, y entre estas fibras, como hilos compasivos, nuestras acciones fluyen como causas y regresan como efectos. Sí, ¿no? Voy a dejar de compartir la pantalla. Y ahora vamos a escucharla a Mónica Turtela, bueno, ella es la presidenta del capítulo de Psiquiatría Infanto-Juvenil. Mónica, bienvenida, y te escuchamos. Gracias. Bueno, gracias por la invitación a armar esta jornada intercapitular, Beatriz. Un placer. Y también a los integrantes de API. Yo ante todo quiero decir que lo que voy a exponer es producto de justamente interrogantes y reflexiones que nos fuimos haciendo en el capítulo respecto a cada vez que nosotros nos reunimos una vez por mes, y desde que empezó la pandemia y empezó después el tema del aislamiento o distanciamiento, nos fuimos haciendo muchas preguntas, fuimos pensando cosas, y este es un trabajo en equipo. Esto es producto de un trabajo en equipo del capítulo. Como pusimos en el título entre todos, interrogantes y reflexiones acerca de la clínica infanto-juvenil en tiempos de pandemia, es porque esto nos hizo interrogarnos acerca de una coyuntura que nos atraviesa como psiquiatras y psicoterapeutas infanto-juveniles. Perdón, me olvidé de darles la bienvenida y agradecer la presencia a todos y todas. La aparición de la virtualidad dio una mayor accesibilidad y resultó beneficiosa en la consulta. Algunos pacientes no se pudieron instalar en la consulta, se pudieron instalar en la consulta virtual y otros no. Beatriz ya explicó algunas de las motivaciones por las cuales esto ha pasado. ¿Cómo reaccionamos frente a esta modalidad? ¿Cómo aceptamos las diferentes variables? ¿Debemos hacer un recontrato con el paciente? ¿Cómo nos manejamos con la indicación psicofarmacológica? Con cada paciente nos manejamos diferentes. Pensamos y utilizamos herramientas diferentes. Respuestas singulares que cada uno pone en juego ante la obligatoriedad del encierro que no elegimos. Reflexionamos acerca de la importancia de lo que uno observa en un paciente. Yo acá lo que empezamos a pensar todos, es la diferencia entre una teleconsulta y una consulta presencial. Y yo me puse un poco a pensar también cómo es esto de lo que uno observa en un paciente desde que entra al consultorio. Estoy hablando de lo presencial ahora, ¿no? Desde que uno le abre la puerta al paciente, su actitud, sus gestos, sus posturas físicas, cómo y dónde se ubica en el consultorio, y cómo se va desarrollando la sesión. Y ahí tenemos en cuenta también la transferencia y la contratransferencia, porque también a nosotros, en esta entrada del paciente, nos suceden cosas. En la teleconsulta también observamos otras situaciones diferentes. El paciente a veces nos muestra su casa. Me ha pasado con muchos pacientes que me han mostrado su casa, o me han mostrado la habitación, o el lugar donde se está desarrollando la teleconsulta. Uno escucha sonidos en esta casa,
las intrusiones de algún miembro de la familia en el lugar donde se está desarrollando la teleconsulta. A veces escuchamos discusiones familiares, situaciones de tensión, que nos ayudan a pensar en el ambiente familiar de una manera distinta, porque generalmente son padres y familias a las que nosotros ya conocemos de nuestro trabajo presencial. A nosotros, como psiquiatras infanto-juveniles, también nos suceden, también nos suceden diferentes cosas. Dudas respecto a qué tipos de intervenciones debemos efectuar de acuerdo a los diferentes momentos que vive el paciente. A veces son necesarias intervenciones más directas que lo ayudan a planificar rutinas. De esto hablaba también Beatriz. También nos encontramos en este tiempo de pandemia con la aparición de otros síntomas. Beatriz también describió muchos de estos síntomas: apatía, abulia, trastornos del sueño, del apetito, trastornos de ansiedad, regresiones, vemos muchas regresiones, somatizaciones, y recuerdos de situaciones traumáticas previamente trabajadas en la psicoterapia que vuelven a aparecer disruptivamente. Debemos pensar el encuadre caso por caso, con sus limitaciones y posibilidades. Es importante tener consultas con los padres para explicar el porqué de los síntomas que aparecen, que estamos viviendo una realidad intensa que necesita elaboración y es inevitable que aparezca la angustia, muchas veces desbordante, sobre todo cuando no se puede prever la salida de esta realidad impuesta, ni cómo ni cuándo. La importancia que ellos funcionen como filtros, que los escuchen, que les brinden un espacio para que hablen de sus temores o tristezas, que eviten darles excesiva información, o que escuchen o vean noticias sobre la pandemia, esto especialmente con los niños y niñas menores, o manifestarles ellos excesiva preocupación por la situación presente o futura, y aclararles que esta es una situación transitoria. Resaltar la importancia del juego, el dibujo, la música, esto era lo que hablaba Beatriz del arte y de la creatividad, y la ayuda escolar. Acá iba a explicar un poco más qué significaba, pero creo que Beatriz fue muy clara con respecto a lo que planteó respecto a la escolaridad, a la exigencia, a la desorganización, la ayuda que tienen que dar los padres, junto con su propio trabajo, ¿no? Esto es una de las cosas de las que más se quejan tanto los pacientes como los padres. ¿Cómo nos manejamos ante un paciente que consulta por primera vez? ¿Cómo hacer su evaluación, las entrevistas con los padres? Frente a estas consultas, tenemos que tener cuidado de no patologizar lo que puede ser una reacción esperable por la pandemia. ¿Cómo nos manejamos con las urgencias en salud mental? ¿Cómo se abordan? Pensamos que depende del tipo de urgencia. Hay situaciones que pueden ser abordadas por la teleconsulta y pueden ser trabajadas y resueltas en esta modalidad, pero otras, esto alivia y ayuda al paciente, pero también nos podemos encontrar con algunos síntomas en los que pensamos que hay que hacer una derivación. ¿Cómo se implementa todo esto? Y Beatriz también habló acá de lo público y lo que es la salud, que la salud no es, la salud pública es parte de la salud y la salud mental es parte de la salud. Entonces, ¿cómo se implementa todo esto que estamos planteando y todos estos interrogantes en el ámbito público? ¿Qué aparece en nosotros como psicoterapeutas, como psiquiatras infantos juveniles, frente a estos cambios que estamos viviendo, que nos generan a veces tensión, frustraciones, incertidumbres, repensando permanentemente cómo adaptarnos a tantos cambios en nuestra vida laboral, personal, familiar? ¿Cómo se saldrá de esta situación tan cambiante sin saber cuándo volveremos a recuperar los espacios perdidos? Es muy importante hablar y escucharnos como modo de cuidarnos. El intercambio nos ayuda a encontrar nuevas formas de encuentro.
Ahora les quiero contar que en abril, más o menos, nosotros efectuamos un trabajo conjunto entre el capítulo de Psiquiatría Infanto-Juvenil de APSA y API sobre recomendaciones a padres, madres y cuidadores de niños, niñas y adolescentes frente a la pandemia y su aislamiento social preventivo y obligatorio. Este fue un trabajo muy importante. Estas fueron recomendaciones que fueron difundidas en formas de placas desde el área de comunicación de APSA y publicadas en las redes. Esto es un trabajo que podríamos volver a hacer, que podríamos ampliarlo y que podríamos repetirlo, porque a mí me pareció muy valioso. Me pareció muy valioso el poder trabajar en equipo, diferentes instituciones, y eso me parece que lo tenemos que volver a hacer como es esto, como esta jornada intercapitular donde está presente también API. Por lo tanto, esto lo que lo hicimos, creo que lo tendríamos que volver a repetir con otras recomendaciones y con esto que plantea Beatriz, de lo que va a pasar después, de cómo vamos a salir de esto, qué va a pasar con los niños, las niñas y los adolescentes, las familias y nosotros mismos como psicoterapeutas. O sea, yo rescato este trabajo en equipo, quiero destacar esta construcción conjunta que hemos efectuado, las dos asociaciones, y una situación que nos atraviesa a todos, y que fue un aporte a la comunidad. API hace aportes a la comunidad importantes, APSA hace aportes a la comunidad muy importantes, los hizo y los seguirá haciendo. Así que gracias por esta posibilidad de participar en esta jornada. Gracias a vos, Moni. La verdad que me da mucho, te escucho y me da mucha emoción y mucho gusto esta idea de que trabajemos en red y nos potenciemos. Y hay alguien que preguntó si esas recomendaciones las podrían encontrar aún, ahí veo que en el público, así que cualquier cosa no sé si les contestás. Bueno, después lo averiguamos y se los pasamos, porque lo tenemos armado desde el equipo de comunicación de APSA. Y para Yani que preguntaba, bueno. Con respecto, ahora vamos bueno, te agradecemos un montón la presentación, excelente, la verdad, gracias. Muy cuidada, la verdad que has hecho cosas que son muy, muy, muy interesantes para después debatir. Bueno, le vamos a dar lugar a Nora Leal Marchena, que es una psiquiatra muy, muy querida y de muchísima experiencia, y que ha sido y es miembro de la comisión directiva de API, y ella va a hablar, y después va a hablar Bernardo, también por API. Así que te escuchamos, Nori, gracias. Buenos días, bueno, un gustazo estar acá, con APSA, con la que comparto hace muchísimos años, y por supuesto con API, que también comparto, y ambas instituciones tienen un convenio de colaboración mutua firmado ya hace unos cuantos años, así que está muy bueno lo que hacemos juntos. Con respecto a lo que decías, Mónica, de estos tips que pusimos o recomendaciones, están en la web y en el Instagram de API y de APSA. Sí. Y API sigue trabajando con lo que llamamos pildoritas o pequeños afiches, que gustosos y sin ningún problema, al contrario, maravillosos si los compartiéramos. Es decir, seguimos elaborando. De hecho, sacamos uno ayer por el tema del el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Así que estaría bueno seguir compartiéndolos desde API, con mucho gusto compartirlo con APSA, y pienso que para APSA también, por supuesto, es cosa buena compartir. Bueno, les quería comentar muy cortito lo que voy a presentar hoy, que les voy a compartir pantalla. Lo mío tiene que ver con este tema de los límites. Digamos, lo mío fue qué nos pasa en la pandemia con el tema de los límites, cuando a veces se nos ponen los pelos de punta con los chicos cansados, aburridos o irritables y subidos a nuestras cabezas. Pero no solamente en la pandemia, esto tiene que ver con algo más general sobre qué nos pasa con los límites, ¿no? Entonces, una de las cuestiones tiene que ver con que el vínculo es lo más importante para el ser humano para crecer y desarrollarse. No hay ser humano sin vínculo,
Y dentro de esto tenemos la ternura, las caricias, la mirada de reconocimiento, y todo esto es generador de neuronas y de enlaces neuronales, de sinapsis, pero simultáneamente son necesarias para el desarrollo subjetivo. No hay desarrollo sinaptogénico sin desarrollo subjetivo o al revés, van juntos, es un entramado único. Pero así como funcionan la ternura y la mirada de reconocimiento, también los límites brindan un lugar de seguridad y cuidado. Por lo tanto, van juntos. Entonces, voy a tirar unos poquitos tips como para debatir en tiempos de pandemia qué podemos hacer o como recomendaciones, que van también en las pildoritas, Mónica. Es para pensar también para las pildoritas. Primero, cuando ponemos hablar de límites, tenemos que pensar que tienen que ser adecuados, ni muy autoritarios ni muy permisivos. Acá muchas veces aparece la disyuntiva de los padres adolescentes que se quieren vestir con el chico, con ropa de adolescente, o que se ponen muy rígidos y dicen esto de ninguna manera y no toleran toda esta bruma y todo este movimiento que tiene la adolescencia. Entonces, adecuados. No hay que controlar a través del soborno, el miedo ni el aislamiento. No es portate bien o hacer la tarea porque después te regalo tal cosa, ni porque te voy a matar, ni porque te voy a encerrar, digamos. Estas tres cosas hay que tratar de evitarlas. Y por supuesto no descalificar. Cuando los chicos cometen errores o tienen conductas inadecuadas, lo último que tenemos que hacer es descalificarlos. Los ayudamos, recomendamos, le enseñamos lo que tiene que hacer, pero no podemos decirle, esto es una porquería, esto está todo mal, nunca descalifiquemos. Otro tema importante, no tenemos que señalar a los hijos como causantes de las cosas que nos pasan en la vida o de los problemas que tenemos en casa, porque estás vos, no pude estudiar, porque estás vos, tuve que dejar el trabajo, por tu culpa tu padre se enoja, digamos, no son causantes los chicos de los problemas que tenemos en casa. Y nunca ponerlos como rehenes de las discusiones entre la familia y entre la pareja. Digamos, tirar el chico para acá, tirar el chico para allá y pasa a ser un rehén en donde no sabe cómo hacer para quedar bien con alguno de los dos. Otro tema, no exigir lo que excede las posibilidades, por la edad o por las capacidades. Y esto a veces pasa con padres muy exigentes, muy rígidos o muy obsesivos, en donde pretenden exigirle al chico una cantidad de cosas. El chico, lo que logramos es que se estrese y que se sienta disminuido o que baje su autoestima cuando no puede cumplir con las exigencias de padres muy exigentes. No tenemos que dar mensajes ambivalentes ni contradictorios. Por ejemplo, dale, seguí haciéndolo así. Esto es al revés. No, esto no lo hagas así. Entonces, nunca mensajes ambivalentes, nunca mensajes contradictorios. Tenemos que tener una comunicación directa. Tenemos que tratar de favorecer la comunicación con una participación democrática, pero en donde que cada uno respete su rol. Digamos, no es lo mismo el papá, la mamá, la abuela, los chicos. Entonces, cada uno tiene un rol, aunque todos pueden participar democráticamente. Una de las últimas cosas es el tema de los castigos corporales. Hay gente que todavía cree que es un método adecuado de disciplinamiento. Tampoco hay que manejarlo como modo de reprimir conductas inadecuadas. Cuando nosotros pegamos, transmitimos violencia y además enseñamos a resolver los conflictos con violencia. Entonces, los castigos corporales, no. Hay un afiche de la SAP que a mí me gustó mucho, hace mucho que lo encontré, pero me gustó, que dice, el que pega para enseñar está enseñando a pegar. Y por último, creo que cumplí con el tiempo, no tenemos que gritar ni discutir más fuerte que ellos. No tenemos que ponernos en debate con el chico discutiendo y gritar cada vez más fuerte a ver quién grita más fuerte. Nosotros tenemos que poner límites mostrando firmeza, seguridad, mantener la calma. Eso le brinda al chico un lugar donde siente que puede respaldarse, y el que le habla, el que le dice que esto podemos, esto no podemos, se siente seguro. El chico necesita encontrar padres seguros. Con esta conducta de mantener la calma y tener seguridad y firmeza, no solamente ayudamos a los chicos, también colaboramos a una buena convivencia en la familia. Y bueno, esto es todo, son todos tipsitos cortitos como para debatir. Bueno, muchísimas gracias, Nora. Re linda presentación, muy útil, muy práctica y la verdad muy
la síntesis de mucha experiencia y de trabajo. Bueno, lo escuchamos a Bernardo Kerman ahora, también, que Bernardo es psiquiatra infanto-juvenil, él es miembro del capítulo de investigación en psiquiatría, pero en este momento está hablando desde API, bueno, desde los dos lugares. Mira, ¿cómo hago para, quiero salir del compartir pantalla, Arriba dice, Nora. video, new share, No, Tenés que dejar, tiene que decir a dejar. ver, ay, no, a ver, arriba lo tenés. ahí está, stop share, ahí encontré. Eso, stop share. Bien. Somos todos aprendices. Somos grandes. Bueno, cuando quieran. Gracias, Bernardo. Entonces, él va a hablar, sí, de la comisión directiva de la API, y también está en el capítulo de investigación, y bueno, lo vamos a escuchar a Bernie. Bueno, hola a todos. Bueno, muchas gracias. La verdad que me encantaron las presentaciones previas, y a ver si yo puedo transmitirles desde ciertos niveles de manejo dentro de la familia en situaciones de crisis algunos conceptos o algunos criterios que nos sirvan a nosotros sobre dónde tenemos que operar con las familias en general. Cuando yo empecé a hacer terapia de niños, yo pensaba que solo se trabajaba con los niños, y me parecía que era fácil trabajar con los niños. Después me resultó dificilísimo trabajar con los niños. Después me di cuenta que no podía trabajar con los niños si no trabajaba con las familias, y entonces a mí me parece que hacer terapia de niños y de adolescentes es lo más difícil que hay, porque uno tiene que trabajar en múltiples niveles, no puede trabajar solamente en un nivel, y en función de eso seguramente muchos de los que están acá compartirán este tipo de cosas, así que a ver si puedo compartirles la pantalla y algunas reflexiones acerca de la dinámica de la familia. ¿Se ve bien ahí, no? Sí, muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, actualmente estamos en una crisis, pero ¿qué significa crisis? Ustedes ya conocen, hay muchas definiciones de crisis, pero la que más me gusta, más allá de lo que dicen los chinos, oportunidad o todo, es falta de recursos. Entonces, en algún momento nosotros tenemos un montón de recursos, y cuando nos quedamos sin recursos, porque nos cambian todas las reglas, porque nos cambian todas las condiciones, esa carencia de recursos y esa necesidad de adaptación a una nueva realidad nos lleva a una crisis, y esa crisis merece ser afrontada. Las familias tenemos que afrontar, digo tenemos porque yo también tengo familia, todos nosotros tenemos que afrontar esas crisis, y hay diferentes tipos de afrontamiento, como lo ven ahí. Hay algunos afrontamientos que son afrontamientos, llamémoslo adaptativos, funcionales, y otros que son desadaptativos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que medir cuando trabajamos con familias, cuando hablamos de esto? Por un lado, ¿cómo evalúa la situación la familia? A veces lo hace en forma realista, con objetividad, que es un afrontamiento adaptativo, y a veces lo hace en forma desadaptativa, con mecanismos o negación, no pasa nada, no hay problema, esto se resuelve, son todas mentiras, se distorsiona la situación o se magnifica llevando al pánico. En cuanto al enfoque del problema, las familias que se adaptan a las crisis y pueden afrontarla, el enfoque familiar y compartido, todos comparten, todos hablan, no es el problema de uno solo, mientras que en los afrontamientos desadaptativos el enfoque es individual. La información que se comparte, sí, todos comparten información, pero como decían mis colegas también, de acuerdo a la etapa del desarrollo que cada uno puede tenerlo. En cambio, en las familias desadaptativas no hay información, o, como en este caso muchas veces, la sobreinformación. En cuanto a análisis de los problemas que suceden, las familias adaptativas suelen orientarse a ver cómo se resuelve el problema, y con connotación positiva, y buscando en forma pragmática cómo resolver. En cambio, en las familias desadaptativas, la connotación es negativa, y en lugar de estar orientado a solucionar, se orienta a buscar un culpable, a buscar un chivo emisario. ¿Quién es el malo? Tanto dentro del sistema familiar como fuera del sistema familiar.
No digo que no lo haya fuera del sistema familiar, pero se tiende a eso. En cuanto a la comprensión de las necesidades, sí, se escucha a todos y de alguna manera se comprende todas las necesidades, mientras que en las adaptativas no. ¿Qué pasa con la comunicación? Bueno, los canales de comunicación están abiertos a todos, ya mis colegas hablaron algo de esto, todos pueden comunicar, todos pueden decir lo que sienten, mientras en las adaptativas están limitados. Los roles, esto es importante. En una situación de crisis, cuando hay flexibilidad psicológica, los roles son flexibles, cambiantes, adecuados a la resolución del problema. Por ejemplo, si hay un liderazgo, el liderazgo en las familias adaptativas, a veces hay un liderazgo formal que lo puede tomar alguno de los padres o alguno de los miembros de la familia. Pero puede haber otro tipo de liderazgo de acuerdo a quien más información tiene y transitoriamente puede ser el líder efectivo aquel que tiene más información. En cambio, en las familias adaptativas es más importante el rol que la solución del problema y a veces alguien con tal de imponer su poder toma una postura demasiado rígida y somete al resto. Conciencia de los recursos alta y baja. En cuanto al manejo de las emociones. Bueno, en el manejo de las emociones se facilita las emociones funcionales, alegría, afecto, miedo, rabia, tristeza. En estos casos se tiene en cuenta el miedo, se protege el miedo, se deja expresar la rabia, se contiene la tristeza, se comparte la alegría, se interactúa y se intercambia el afecto. Entonces, y hay buen intercambio afectivo y buena contención. En cuanto a las emociones desagradables se contienen, como decíamos recién, y se busca generar emociones agradables. En cambio, en las familias disfuncionales, las emociones son más bien defensivas, hay falta de contención, no se expresan o existe demasiada vulnerabilidad o, como dijimos antes, desregulación emocional. La agresividad en determinadas familias, en las familias de afrontamiento adaptativo, es alta, ese es baja, acá estamos alta al revés, en cambio es alta el control, es alta en el caso de las familias desadaptativas. Y en cuanto a los síntomas psicosomáticos y trastornos psiquiátricos, bueno, son transitorias y leves hasta llegar a la adaptación en las familias funcionales, y en las familias disfuncionales son altos, se cronifican, hay intensificación de los previos. ¿Qué es importante acá en el trabajo de la familia? Primero, así como conclusión, tener en cuenta estos criterios y trabajar sobre estos criterios, trabajar sobre la dinámica de la familia. La familia, cuando nosotros trabajamos con chicos, desde mi modesta opinión, la psicoeducación es una parte, pero no alcanza muchas veces, porque para los padres poder cumplir con los patrones y las pautas de psicoeducación, necesitan también manejar sus propias emociones. Entonces hay que darle a cada uno lo que necesita. Por eso yo digo que la terapia, en el trabajo con chicos y en el trabajo con la terapia familiar es la más difícil, porque hay que ver también las motivaciones de los padres, las emociones de los padres, cómo contener las emociones de los padres y pensar también quién es el paciente para nosotros. Hay un paciente identificado que puede ser el chico, pero nuestro paciente tiene que ser la familia. Como decía antes Beatriz en la frase de Herman Melville, también no trabajamos con uno, trabajamos con todos, ¿tá? Entonces es fundamental el trabajo general. Bueno, después ya nos abriremos a preguntas. A ver, esperen que cierro acá, así los puedo ver. Bueno, les agradezco a todos y espero haber aportado alguna información que pueda ser útil para todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Bernie. La verdad que buenísimo. El gran contraste entre familias disfuncionales y no, y esta mirada más sistémica de todo lo que está sucediendo, necesariamente, ¿no? Factores psicosociales, ir primero ahí, porque si no, ninguna patología va a funcionar si no resolvemos lo más urgente, ¿no? Lo más importante, paso a paso, ¿no? Bueno, queda abierto el espacio. Quería decir algo, que me parece que las exposiciones, aunque cada uno pensó cómo qué exponer, las exposiciones fueron muy complementarias, y eso me parece que es muy interesante en una jornada, ¿no? Tenés razón. Muy buenas todas. Gracias, buenísimo.
A ver, tenemos que ver un poquito ahora si alguien quiere hacer preguntas, un aporte. Estoy tratando de leer acá porque para darles lugar, a ver, acá hay alguien que está levantando la mano, a ver cómo me doy cuenta quién es, porque dice, No, perdonen, pero voy a tener que aprender. Acá, a ver, Ponete donde dice participantes y ves las manitos. me parece que es Pedro, le vamos a, espérate, ¿cómo hago para lo haciendo a panelista? A ver si está bien lo que estoy haciendo. Ustedes disculpen. ¿Sos Pedro, me estás escuchando? Está, Hay que desmutearlo, a ver, sí, está silenciado. cancelar. A ver si él lo puede. Ahí ¿Ahora está. me escuchan? sí, Pedro. Sí, te Bueno. escuchamos, Pedro. Bueno, primero agradecer el rápido ascenso a panelista que me hicieron, esto es un honor, pero realmente felicito por las exposiciones de todos, como decía Mónica, a quien le mando un saludo especial, además de mis compañeros, porque bueno, hace muchísimos años trabajamos juntos en los primeros años de la formación en el Hospital de Niños. Sí, fuimos muy Así que, compañeros. Yo también bueno, me acuerdo mucho de vos, Pedro. bueno, Gracias. te mando un gran cariño, pero Yo también. les agradezco a todos por la exposición digamos, yo lo que pensaba es, bueno, claramente cada situación y cada caso es diferente a otro, no se puede hacer una generalización. La generalización sí pasa porque las fragilidades que todos tenemos, más o menos patológicas, más neuróticas o más, digamos, psicóticas o de patología grave, realmente tienden a exacerbarse en esta situación de aislamiento y a potenciarse. Y el gran desafío para nosotros justamente es romper, esto nos obliga necesariamente a romper conceptos y preconceptos previos que tenemos en los encuadres, en el abordaje de las cosas, que tal vez los que que hemos trabajado muchos años en los hospitales, estamos acostumbrados a estas flexibilidades de los encuadres, pero en esta situación yo creo que es un punto clave. Y el punto clave implica el trabajar sobre nosotros. El trabajar sobre nosotros incluye, o de alguna manera es de lo más importante, esto que estamos haciendo ahora y todas las actividades que venimos haciendo de intercambio y de formación y de compartir clínica y cuestiones más teóricas, más académicas entre nosotros. Y hay una necesidad de abrirse claramente a la interdisciplinariedad. Es decir, yo recibo permanentemente una mezcla de consultas. Yo no estoy en mi caso yendo al hospital, no estoy yendo al hospital por bueno, cuestiones de riesgos, pero trabajo desde mi casa y sigo recibiendo consultas de pacientes del hospital a quien yo nunca les di mi teléfono porque, digamos, era una norma mía para poder de alguna manera tener más organizada mis cosas, y sin embargo consiguen mi teléfono, consiguen mi mail, y estoy en contacto con ellos, y también colegas pediatras que están viendo en algún lugar alejado pacientes que consultaron o que consultan eventualmente en el hospital. Lo que quiero decir es que esta red es fundamental, es decir, la red entre nosotros y el poder apuntalarla de manera permanente. La verdad que el abanico es tan grande, porque yo tengo en este momento desde pacientes jóvenes que de pronto han hecho avances enormes en vínculos, han formado parejas, etcétera, hasta he tenido la situación de un paciente adulto que tuve que indicarle un TEC,
es decir, que está en medio de la cuarentena haciendo un TEC, porque bueno, es un paciente de larga data, que ha consultado a muchos colegas de mucho prestigio, que yo lo conozco hace muchos años, con una depresión resistente y refractaria a todos los esquemas farmacológicos. Doy esto como ejemplo por la variedad de situaciones que se nos plantean a nosotros y que requiere de, como nunca, una flexibilidad en nuestra mirada y en el poder compartir con colegas. Para terminar, una cuestión informativa que algo dijo Nora. Nosotros, además de continuar en Instagram y en nuestra web publicando estas recomendaciones a las que hizo mención Mónica, y creando píldoras nuevas, armamos en la web lo que llamamos un banco de datos de COVID, en donde tenemos toda la información que nos va llegando, tanto para trabajar con pacientes como información para profesionales. Así que bueno, los invitamos a compartir eso y a que entren, porque creo que pueden encontrar material muy interesante. Bueno, los felicito y estoy escuchando los aportes de otros. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Me parece, perdón, quería decir algo. ¿Sí? No, le quería contestar a Pedro con respecto a esto que tienen, con respecto a recomendaciones para profesionales. A mí me parece muy importante que hagan esto, y el capítulo, como yo, mi profesión tuvo que ver mucho con los profesionales y nuestro rol como psiquiatras. Me parece que podríamos agregar y hacer un trabajo conjunto también con respecto a los profesionales, ¿no? Era que no aporten. Bueno, muchísimas gracias. Graciela Donofrio me parece que quiere Sí, preguntar algo. hay una pregunta que me hizo Graciela acá sobre agresividad. Necesitamos hablar a Graciela, pero Bueno, dale. ¿hay alguien que Había pedido que amplíe yo A ver, alguna cosa, pero... no sé si se escucha. ¿Sí? Perfecto, Graciela. Sí, No, por un lado le había pedido hace un ratito cuando terminó Bernardo si él podría ampliarnos un poco el Sí. tema sobre agresividad. Y por otro lado, otra pregunta general para todo el panel, les agradezco mucho todos los aportes, es que los tratamientos en curso se han seguido a veces con algún grado de dificultad, a veces nada, fluyeron. Hubo mucha dificultad por parte de los terapeutas y por parte de los psiquiatras infantos juveniles de adaptarse a la situación. No, la dificultad no es solo del paciente o la familia. Pero en los casos de consultas nuevas, y dado que todos nos tenemos que adaptar a una modalidad en todo sentido, no solamente ingresar a la casa del paciente, verlo en forma remota, recibir el pago de honorarios, que también es todo un lío, ¿no piensan que cuando se establece una consulta y las familias de niños y adolescentes aceptan esta modalidad es porque los mecanismos de adaptación no han sido suficientes a la situación? perdón, una cosita. Silenciemos los panelistas todos, esto se va a hablar, porque y la gente, yo también, hay mucho ruido. Graciela, bueno. Sí, son dos preguntas, una para Bernardo y una general Sí. respecto a las consultas. Como ya mencionaron antes, ahora no me acuerdo quién de ustedes, la patologización de la consulta. Yo casi creo que cuando ahora te consulta no estamos patologizando, realmente no están pudiendo manejar los mecanismos de adaptación, los tratamientos nuevos, digo, ¿no? Bueno, Sí. no hablo más. Bueno, si querés contesto muy brevemente. En el cuadrito recién lo corregí, no está muy bien. Generalmente es baja la agresividad en familias adaptativas, alta en familias no adaptativas. Yo diferenciaría primero por un lado lo que es agresión y lo que es violencia, ¿no? La agresividad puede, a veces no necesariamente tiene que dañar, a veces hay algún tipo de agresividad útil que puede servir, pero yo lo llamaría más bien asertividad. Entonces, donde cada miembro de la familia puede defender su punto de vista, puede decir lo que siente, puede expresar rabia en forma adecuada y pedir lo que necesita. En cambio, cuando hay conductas que buscan dañar a un otro, entonces ya podemos hablar de violencia. Y lo que nosotros observamos en este tipo de familias es que suele haber un aumento en general de las conductas disruptivas. Por otro lado, podría agregar brevemente, y esto es parte de una investigación que estamos haciendo también en Flores, que hay un gran incremento
en la violencia, a veces en las conductas violentas entre hermanos y en el bullying, y a un gran aumento del ciberbullying. Nosotros estamos haciendo una encuesta, ya tenemos 750 encuestados, y nos llamó la atención el gran aumento del ciberbullying, que con diferentes formas que no necesariamente tienen que ser físicas, ironizando, descalificando, poniendo motes, ignorando, etcétera, ¿no? Así que ese es un tema que realmente en la familia nos cuesta bastante trabajar, y además tenemos que trabajarlo buscando, bueno, a veces cuáles son, además de la dinámica, cuáles son las emociones subyacentes debajo de la agresividad. Pues no nos ponemos agresivo con la familia para que deje de estar agresivo. Generalmente tristeza, miedo, inseguridad, angustia, ansiedad, etc. A grandes rasgos te contesto, Graciela. Gracias. ¿Vos querés comentar? Graciela, la que habló la que habló de las consultas nuevas y de la patologización fui yo. No te entiendo mucho la pregunta que hiciste, Graciela. Yo no hablé de que dije que había que tener en cuenta cuando hay una consulta nueva, primero que hay una mayor dificultad frente a una consulta nueva, aunque evidentemente si los padres consultan, uno puede hacer una consulta nueva, pero yo no dije que era patologización, lo que dije es que había que tener en claro, cuando uno hace esta evaluación, si esto es una sintomatología y una dificultad, tanto del paciente por el que consultan como de la familia, cosa que Bernardo plantea como tan importante el trabajo con la familia, que estoy totalmente de acuerdo con lo que vos planteás, si esto no es producto de lo que se está viviendo en la pandemia. Entonces, el trabajo que se hace, la manera de evaluar, es diferente. Eso fue lo que yo quise plantear. Sí, no, me evocó la palabra, me evocó este comentario. Lo voy a amplío en 30 segundos. Muchas veces algo que presencialmente, yo estoy haciendo una cantidad de entrevistas de primera vez, pero algo que inicialmente uno hubiera recurrido a la adaptación familiar, porque hago entrevistas de admisión en cantidad, hoy por hoy eso lo dejás pasar los días y la familia te está preguntando algo que parece banal, pero no lo pueden arreglar, tal vez por el confinamiento, por el aumento de agresividad, entonces se convierte en un problema, algo que en otros momentos, por ejemplo, habría una terceridad en el colegio, hay una terceridad en lo social, y ahora está todo encerrado muy como un mecanismo entrópico, Bueno, sí, puedo opinar un poquito con relación a eso. Justamente el gran problema de lo que estamos viviendo, este experimento pandemia, es que estamos con todas las cosas en contra, todos adentro, sin red. Lo que decías, Bernie, con respecto a la falta de testigos, a mí me impresiona y me da como mucha, como me poner en el lugar de los chicos que están en familias donde hay abuso, donde hay maltrato. He tenido acá por el vecindario ejemplos de gente que está atrapada en sus casas y no hay testigos, y de alguna forma por eso hay tanto femicidio, también hay mucha, esta cuestión de la sexualidad reprimida también que existe porque la gente está dentro de sus casas, gente que es muy disfuncional, todos juntos que antes salían y descomprimían en sus otros espacios, y la potenciación de todos y todas, digamos, realmente es un cóctel explosivo en casos, y de verdad que hay una gran diferencia entre chicos que tienen psicopatología, chicos autistas, chicos que son abusados, chicos de familias, yo estoy atendiendo familias bajo el tema de, o sea, donde el padre es una psicópata importante y la madre está con los dos nenes solos, y de alguna forma la ley no se está como expidiendo como tiene que ser, y entonces estos chicos están absolutamente vulnerados, ¿no? Y es que hay que inventar creativamente desde el rol del psiquiatra con las limitaciones que esto implica, ¿no? Y ver que están explotando delante tuyo. Esto es lo que yo quería comentar. ¿Cómo deberíamos estar en esta franja vulnerable? Es la que necesita un poco de la atención. Y es enorme la cantidad de gente que está bajo esa línea, ¿no? Eso es mi aporte. No, si puedo agregar algo muy breve a esto que decía Beatriz. No, lo importante es que el tema de los abusos, el abuso sexual infantil, hoy es muy grave,
porque básicamente, bueno, ya hay estudios que hablan de la estigmatización, Finkelhor básicamente, estigmatización, sexualización temprana, sexualización inadecuada, impotencia, bueno, toda una serie de cosas que generan en los chicos, pero al estar encerrados, al no tener es como estar adentro de una jaula y no poder evitarlo. Tal lo que decís vos es un aporte y es lo que más trabajo da en este momento, ¿no? Porque no hay testigos y no hay forma de salida hacia afuera, todo es endogámico y no hay salida, ¿no? Eso es grave, ¿no? Aporte. Bueno, gracias, Vane. Silvia Baetti está, a ver, en orden, pero es que quiero saber porque tenemos que seguro, no, hay mucha gente que quiere hablar. Silvia Baetti, te vamos a dar lugar, después a Ana María, ahí está Silvia, te estoy dejando hablar, decime que sí. Sí, ahí no sé si me escuchan. Hola. Bien, bueno, gracias por estar ahí. Me parecía importante, pero esto por dos cuestiones. Uno, en esto, como Pedro decía en algún momento, en esto de pensarnos y trabajar juntos con nosotros. Esto tiene que ver un poco con un proceso personal que me toca vivir en estos días. Falleció una amiga muy querida, miembro de API también, Patricia Vignole, y esto ha sido antes de ayer, y realmente cómo se vive el duelo en cuarentena, ¿no? Y la posibilidad también en esto que no se nombró, pero que la muerte ronda en la fantasía de los niños y en la fantasía de los adultos que están con esos niños, pero también ante situaciones que en el acompañamiento de los pacientes del equipo de desarrollo y demás, nos ha tocado en cuanto a pérdidas de abuelos o familiares muy cercanos, y lo que implica esta situación de no poder tener el ritual de despedida, más allá de la vivencia familiar, de lo que implica cómo atravesar la muerte, cómo plantearla, la fantasía de esta cuarentena, pero sobre todo en la imposibilidad de transitar el ritual de despedida que marca un antes y un después para la comprensión cognitiva posterior. Eso también me parece que es un dato importante a que lo pensemos juntos. En este momento lo estoy atravesando con alguien afectivamente muy cercano, pero bueno, también desde ese lugar los escuchaba y me parece riquísimo todo lo que han planteado, y también es en esta cuestión del encuadre, que ahí Mónica también planteó, en cómo se modifica el encuadre y cómo pensamos en qué nos pasa nosotros como equipo terapéutico interdisciplinario que abordamos la virtualidad de muchas llamadas, de muchos encuentros y todo lo que implica en esto, no olvidarnos del nosotros, del que nos abren la puerta a meternos en el mundo privado del otro. Y en esta situación de el respeto a esa privacidad, si preguntamos, si agradecemos, si compartimos eso desde un lugar de no irrumpir absolutamente, violentamente, a un espacio que estaba encuadrado absolutamente en otro entorno, sobre todo para los chicos, que es la pérdida de la privacidad del encuadre terapéutico en el consultorio, que era un espacio propio. Ahora hay un padre, una madre, un hermano que entra, que sale, o que le sostiene el dispositivo, o que se mantiene detrás de la cámara del dispositivo y pareciera que el niño está solo. Si incluimos eso, si lo tenemos presente, que es la pérdida de privacidad también, es otra pérdida más de un espacio propio de ese niño, con todas las connotaciones. Uy, qué lástima. Mira que algo pasó, me parece que algo, a ver. Ahí vuelve. No sé, a ver, espera. Bien, ahí estamos, se fue. A ver, no sé qué pasó. Estoy tratando de buscarla en el listado porque somos muchos. Ahí estamos. Ahí está, ahí volvió. Buenísimo. No, ¿Me escuchan? ¿Me escuchás? Espera. Sí. Ahí está, ahí te escucho, sí. Te escuchamos. Entonces nada, eran esas ideas que iba teniendo para pensarnos, ¿no? En esta situación de lo que hacemos y cómo lo hacemos, que no tenemos previamente ningún enfoque, esto lo tenemos que ir construyendo un poquito entre todos. Me quedé pensando también en esto de que Nora planteaba, de
de los límites, y algo que nos sirve mucho a nosotros como equipo, es decir qué hacer y no decir lo que no hacer, ¿no? Entonces, esta situación de cómo poner el límite, cómo ayudar a las familias, le digo que deje de hacer eso, basta. Es decir, ¿qué puede hacer un niño que no puede pensar otras alternativas que las alternativas posibles, dependiendo de su funcionalidad, de su capacidad y demás, están absolutamente restringidas en este momento? Todo eso iba pensando, y sobre todo en esta cuestión de la expresión artística, las expresiones que vamos recuperando de posibilidades de nuestros pacientes a través de las intervenciones. Es fabuloso lo que produce la musicoterapia, el espacio musicoterapéutico. Siempre, en este momento por allí, es uno de los canales en muchos de nuestros niños que posibilita una interacción mayor, mucho más catártica o mucho más posible de plantear riqueza emocional compartida. Y por otro lado también una estrategia que les comparto, que nos ha servido mucho, es en esta intervención pautada de sesiones programadas en este tiempo de pandemia, se nos ocurrió que plantearles a las familias que vayan haciendo un registro fotográfico o a mano alzada, en dibujo, día por día, para recuperar la memoria episódica, para cuando esto pase, poder completar un poco también con nuestros pacientes, desde la evocación, un sentido mayor, diferente, y poder significar todo este tiempo. El pensar cómo salir, el pensar de trabajar ahora para el después. Se los cuento, veremos cómo sigue, pero bueno, era esto todo, y les agradezco un montón este espacio que hoy me ha hecho muy bien. Muchas gracias, Silvi. Silvia, te quería decir, a mí esto que planteaste del espacio diferente, bueno, que yo lo planteé en mi exposición, no solamente esto de cómo uno se adapta como terapeuta a este espacio íntimo al que uno accede, al que uno de alguna manera se mete en ese espacio, sino que es muy difícil que los padres a veces lo respeten. Absolutamente. Y yo me he dado cuenta en algunas sesiones, y le he preguntado al paciente, y a veces no pacientes niños, pacientes adolescentes, donde yo pregunto en qué lugar de la casa están, y me he dado cuenta que la madre estaba cerca, escuchando lo que la paciente estaba planteando. O sea, es muy difícil esto, porque uno no se va a meter de una forma disruptiva en esa casa, en ese lugar, pero me doy cuenta que el paciente no tiene la privacidad que tiene, y muchos de los que no aceptaron la teleconsulta fue por no tener la seguridad de tener un espacio de privacidad para hablar con la terapeuta. Esto para mí es fundamental. Así que está muy bueno tu aporte, Silvia. Gracias. Gracias. Gracias, Silvia. ¿Puedo agregar algo? ¿Puedo agregar algo, Beatriz? Claro. No, y me parece muy bueno el aporte de Silvia con la cuestión de la muerte y las pérdidas. Tenemos que tenerlo en cuenta. Frente a la pérdida hay etapas, el impacto, la negación, en segundo momento, y un tercer momento de rabia y bronca, y después recién viene la tristeza, la aceptación, la colaboración y la aceptación final. Pero en esas etapas de negación inclusive de bronca es donde aparece la violencia, y si uno no tiene en cuenta ese factor, difícilmente puede operar con la familia. No puedo aplacar violencia sin entender que la pérdida está presente siempre acá, en el inconsciente de la familia y en la sociedad, ¿no? No, nada más, eso. Hay mucha gente que está levantando la mano, entonces solo comentar también, como leo algunas cosas, me parece interesante este comentario. Quiero rescatar que también los casos de gran resiliencia y capacidad de cura en familias que se han encontrado juntos, cuidándose y valorándose con amor durante la cuarentena. Muchos de mis pacientes han mejorado durante este periodo. Y la verdad que sí, ¿no? Hay algunas familias, y esta situación ha promovido la mayor presencia, y en algunas familias esto ha sido para bien. Hay muchas investigaciones que muestran que incluso en familias orientales, donde hay poca cuestión de acercamiento y mucha cuestión de mucho trabajo y poco contacto, se ha favorecido como un factor de resiliencia el simple hecho de estar. Y la verdad que en la experiencia personal, no sé si a ustedes les pasa, pero estar en casa de esta manera, por más
uno trabaja, ¿no? Pero tiene como otros tiempos, en un punto está más presente y genera un poco más, una trama diferente, como una posibilidad diferente. No sé, me parece que está bueno como rescatar esto que decían, ¿no? Hay alguien, perdón, yo lo que no quiero es que se queden sin poder hablar. Ana María Martorella está queriendo hablar hace un rato. ¿Le damos el lugar a ella? ¿Les parece, chicos, o quieren comentar algo? Dale. Sí, sí. Quieren que me dé cuenta cómo es permitirle hablar. Ana María, ¿me estás escuchando? Espera. Hay que desmutearla. A ver, reiniciar audio. ¿Me estás escuchando, Ana María? No sé por qué. Y si la pongo como panelista y después la saco, porque si no... A ver. No, me parece que no está pudiendo... Ahí la sacaste. No, Ahí no, no. volvió. A ver cómo podría ser. No tiene que desilenciarse, ¿no? Me parece. A ver si me escuchan. Ahí, sí. Sí. ¿Me escucharon? ¿Sí? Bueno, Perfecto. a ver que por ahí lo que tengo que hacer es lo de... Ahí está. Bueno, les agradezco, realmente muy interesantes, muy completas, muy complementarias, como se decía, todas las exposiciones. Y vos, Bernardo, nosotros compartimos nuestros primeros pasos, ¿no?, de estudio en la psiquiatría infanto-juvenil, y uno de los autores que estudiamos y que a mí también me significó mucho fue Erik Erikson, que él trabajaba en las casas para poder entender un poco lo de la dinámica familiar y poder entender también por qué la emergencia del síntoma por el que se consultaba, ¿no? Y donde, bueno, se veía esto de que el chico no era ni más ni menos que esto, el emergente de una problemática familiar. Un poco es esto lo que estamos haciendo cada vez que entramos con una videollamada y ver realmente aquello que también, en los casos que hay acompañantes terapéuticos, nos aportan de cosas que nosotros ignoramos en la consulta, en el espacio del consultorio, sea en el hospital que en privado, porque lo que vemos es algo muy sesgado, muy parcial, lo que la familia quiere mostrar, lo que la familia quiere contar, lo que el chico puede manifestar. Uno sabe que el síntoma no es casual, pero también esto de poder aprovechar esta situación de confinamiento, como vos decías, Beatriz, para favorecer la resiliencia, ¿no? Y que se conozcan, porque muchas veces no se conocen, no saben ni muchas cosas de sus propios hijos o los chicos de sus propios padres, ¿no? O sea, son relaciones últimamente, o sea, muy frías, muy parciales. Los chicos se encierran en sus habitaciones con la computadora, con la tele, con los videojuegos, y los padres ni saben qué es lo que están haciendo. Y quizás ahora se da la oportunidad de mayor convivencia y de poder compartir, sugerir, ¿no? A ver, trata de, o sea, insistir más en esto de que no de invadir la privacidad, pero sí de saber qué es lo que está pasando, cuáles son los verdaderos intereses, con quiénes se comunican, qué es lo que hacen. Y algo que lo digo siempre y que a los papás les cuesta mucho, es compartir los juegos reglados, los juegos con los chicos de todas las edades. Es algo que se perdió y que es un momento muy oportuno para que, ya que están juntos, aprovechar, porque van a aprender mucho de cada uno de ellos, ¿no? El juego de mesa hace que se establezcan vínculos más positivos y que se conozcan más, que los bajen de donde los tienen, porque siempre los tienen arriba de algo, todos los juegos, el estanciero, el Scrabble, todos los tienen arriba de algo, porque Papá Noel lo trajo porque se lo ahorraron para el Día del Niño, pero que nunca los comparten. Y que es una linda manera de que se conozcan y de que realmente se fortalezcan los vínculos. O sea, aprovechar esta situación y verla como algo positivo y no como algo negativo ni desesperante, ¿no? Bueno, más o menos esto es lo que quería aportar, pero bueno, ustedes la verdad que lo dijeron y muy claro y muy completo. Gracias. Gracias, Ana María. Muchísimas gracias. Tenemos a Darío Sanguineto, que está aquí para hablar. Son varios que quieren hablar, así que vamos a ir escuchándolos, intercambiando el espacio a todos en la medida de lo posible. Bueno, sí, ¿se me escucha ahí bien? Darío, te escucho. Sí, Darío. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno,
Muchas gracias por las exposiciones, realmente muy, muy enriquecedor el espacio. Yo quería comentar una cosa y hacer una pregunta así en general al panel. Porque por un lado está lo que se plantea en relación a las cuestiones del encuadre. Esto, como bien decían, implica una construcción nueva entre todos, porque la realidad concreta es que nosotros nos estamos teniendo que manejar con pautas de alarma o con indicadores que se presentan a través de una consulta en una modalidad que, si bien no es nueva, no era la forma habitual en la cual se prestaba la atención. Y entonces yo pensaba cómo generar ciertas pautas clínicas, en algunos casos similares y en otros casos como muy diferentes, en relación a indicadores de situaciones clínicas más severas, situaciones como mencionaban en relación a abuso sexual infantil. Con esto lo articulo con esto que planteaba Bernardo en relación al trabajo en psiquiatría infanto-juvenil, donde nosotros trabajamos no solo en un nivel individual, sino en diferentes niveles. Vos mencionabas en relación bien a lo clínico, no solamente el trabajo individual con el niño, sino con los padres, con la familia, con el grupo familiar, pero lo cierto es que el psiquiatra infantil en este contexto tiene como ciertas habilidades que me parece que están relacionadas con el trabajo no solo interdisciplinario, sino intersectorial. Nosotros trabajamos con la escuela, trabajamos con la justicia, trabajamos con la defensoría, trabajamos, o sea, tenemos como la gestión de los recursos como muy aceitado, sobre todo los que trabajamos con patologías más severas, ¿sí? Entonces, la pregunta que hago es, por un lado, en relación al tema de la posibilidad de desarrollar ciertas pautas de alarma o ciertas posibilidades de aportar al encuadre, esto por un lado. La otra pregunta es a un nivel más general de los aportes que se hacen en relación a los recursos sanitarios, porque bueno, es cierto que esta pandemia va a traer consecuencias para la población y que se requieren, digamos, como tener presente algunos conocimientos que están relacionados con la clínica y que tienen que poder incorporarse. Bueno, este trabajo lo viene haciendo APSA, lo viene haciendo API con las autoridades sanitarias, como lo están haciendo otras organizaciones y de otras disciplinas. Y lo último es en relación a las cuestiones médico-legales de este encuadre particular. Yo pensaba cómo, más allá de que nosotros tenemos aceitada la posibilidad de gestionar recursos, o sea, si yo sospecho una situación determinada donde hay vulneración de derechos en relación a un niño, cómo se puede pensar el dispositivo, o sea, entrar en contacto con la defensoría consecuente, siempre en trabajo interdisciplinario, con los equipos y demás, pero pensaba en relación al profesional, al psiquiatra infanto-juvenil, las implicancias que tiene desde el punto de vista médico-legal esta nueva modalidad asistencial, ¿no? En relación a la detección de estas pautas o de estos indicadores de gravedad que pueden llegar a tener nuestros niños. Eso como pregunta general. Gracias a todos. Bueno, entonces, ahora no sé si alguien quiere comentar algo. Les cuento en orden porque está Sandra Ferreiro, Julio Fernández, Vero Mora y Marcela Reñando, en orden. Así que, algo, sí, yo hice una pregunta recién, Darío. Me parece importante que hay muchas cosas que tienen que ver con la salud pública, que me parece importante que para responder a esto, creo que hay mucha gente, no solo nosotros, sino desde el auditorio, que tal vez pueda dar algún tipo de respuesta, porque dejó abiertas algunas cuestiones, más allá de los indicadores de gravedad, que tienen que ver con,
lo interinstitucional, lo que tiene que ver, bueno, casi, inclusive, no sé si te referías a eso, Darío, también tienen que ver con cómo se manejan situaciones graves, pacientes psicóticos, casas de medio camino en este tipo de situaciones. Yo no te la sabría responder porque no es un área... No, yo lo dejé como, a ver, como interrogante, tomando en cuenta que los psiquiatras infantojuveniles tenemos mucho manejo de recursos, me parece, en distintos niveles, si esto de alguna forma, pensando en términos de indicadores de gravedad, porque no es lo mismo un indicador de abuso cuando uno está en consulta, en el consultorio, que a través de una pantalla. No es lo mismo tomar una primera entrevista en una familia que desconocemos absolutamente y no tenemos posibilidad de tener la consulta presencial con el niño y con los padres, y donde está muy condicionado por ahí por la presencia del abusador o del violento en esa instancia, o cómo muchas veces se oculta a nuestra apreciación, pero no porque no tengamos la posibilidad de, digamos, clínica de evaluación, sino porque hay una cuestión concreta que está relacionada con que Totalmente. Entonces, y la segunda cuestión tenía que ver con las implicancias médicos legales de esto. Claro. No nos olvidemos que estamos en un país en el cual algunos sectores inician causas penales contra médicos por contagiar el virus, ¿se entiende? Entonces, digo, son como todas cuestiones de nuestra práctica. Por un lado, los indicadores, cómo pensarlos a través de la pantalla, los indicadores de gravedad, y por el otro lado, las implicancias médico-legales de la atención de situaciones clínicas graves. Esas son como las dos, son interrogantes, no sé si tenemos respuesta rápida para eso. Pero... Y es un área a investigar, ¿no? Beatriz. Muy breve decirte que justamente, viste, cuando yo cerraba decía que proponía investigar también la virtualidad, que es una cuestión que llegó para quedarse y porque nos está atravesando, necesitamos tener indicadores. También creo esta cuestión de lo no verbal, y esta cuestión de la falta de lo que se llama desde hoy de la neurociencia afectiva, lo neuroceptivo, que es como vos, cuando estás en contacto y en la presencia física entendés, y acá es distinto, porque, y como vos decís, hay como gente que es testigo que puede estar enrareciendo, y una situación de mucha inhabilidad es la palabra, ¿no? Entonces creo que sí, que sería interesante, y que seguro va a pasar después de esta pandemia, la investigación acerca de cómo ser buen terapeuta a través de este espacio, sin esos condimentos, ¿no? Súper interesante. Y después los indicadores de riesgo, que además, digamos, que estás planteando, me parece que son excelentes propuestas y podemos pensar juntos, ¿no? En realidad lo que dice Darío, a mí, de lo médico legal, yo no tengo la respuesta, pero a mí me parece importantísimo esto de pensarlo, porque en realidad lo que él está diciendo, que hay médicos procesados por haber contagiado el coronavirus a un paciente, en realidad esto es fatal lo que está pasando, me parece algo gravísimo, como también me parece gravísimo que se esté tratando de legislar con respecto a la teleconsulta, sin la participación de las asociaciones, de los colegios de médicos. Ya nos pasó con la ley de salud mental, donde nosotros quedamos totalmente afuera, y no se nos dio el lugar que corresponde. Acá deberíamos pensar que tenemos que intervenir. Yo estoy en el Colegio de Médicos y el Consejo Superior del Colegio de Médicos sacó una disposición al respecto diciendo esto, que es importantísimo nuestra participación en todo esto que tiene que ver con nuestro trabajo médico, que no lo pueden legislar otros sin que nosotros no participemos de esto. Y lo médico legal que él dice, para mí es importantísimo, yo no tengo la respuesta, pero es como dice Bernardo, si hay alguien del panel, si hay alguien en el auditorio que pueda hacer algún tipo de respuesta, a mí me parece muy importante. Mirando la apreciación de Darío. No encuentro en el chat algo que alguien diga de esto, sino, bueno... No, yo digo que lo que dice Mónica es esencial. Tenemos que participar las asociaciones médicas y las asociaciones científicas. Nos pasan por encima, si no. Es muy importante, Mónica, tu aporte.
absolutamente, absolutamente. Tal cual. Muy importante. Bueno, Bueno, doy lugar espérate, ¿quién estaba? Que dijimos, Sandra Ferreiro era que venía en el orden, ustedes habían puesto, chicos, por favor, para no equivocarme. Sandra, Julio y Marcela. Exacto. Y después Vero. Sandra Ferreiro, a ver, te doy, habilito ahí, ¿no? ¿Estás? ¿Estás? Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, buenos días, medios días, muchas gracias, muy enriquecedor. La verdad que a veces uno escucha quiénes van a participar y uno dice, bueno, de qué hablarán, y en realidad es formar teorías sobre lo que todos estamos haciendo y construyendo en la práctica cotidiana, pero que escucharlos a ustedes a uno lo hace sentir como apoyado en la práctica de todos los días, en el consultorio, digamos, es como yo veía la pantalla del Zoom y todas estas cosas que un poco Nora quería hacer referencia a que yo contara algo de lo institucional, estas cosas, estas realidades, todas juntas, los pacientes fóbicos, los pacientes psicóticos, aquellas urgencias. ay Dios. A ver. Yo quise habilitar, perdón, quise habilitar su video, porque me decían que no A estaba. ver, ahí vuelve. Acá estoy, pero no sé. A ver, ¿dónde estás? Perdón, Aunque no se la vea, dale. habla nomás, porque si quiero habilitar el video te hago lío, perdón. ¿Estás escuchándome, Sandrita? Yo las escucho, ¿ustedes? Sí, Sandra, se escucha. Bueno, dale. En realidad decía cómo todas las realidades de cada consultorio, de cada uno de nosotros, confluyen en lo institucional y cada uno le puede dar una mirada diferente. Un poco lo que decía Pedro, esto de apoyarnos entre todos nosotros y sentir que trabajamos juntos, aunque no lo estamos, tiene que ver con estos espacios que compartimos, y tiene que ver con el trabajo en interdisciplina que estamos efectuando hace un montón de tiempo dentro del consultorio y fuera de él, ¿no? Porque la verdad que lo estamos haciendo, a ver, me parece que acá me van a ver. Ahí me ven, ¿no? ¿Me ven? Sí, perfecto. Me encontré. No es poca cosa, digo, es muy interesante porque la verdad que todo lo que nos pasa estamos atravesados nosotros, somos partícipes de todo esto, y entonces también tenemos que cuidarnos en estos espacios, tenemos que acompañarnos, y nosotros, yo trabajo en el italiano, estoy en el área de interconsulta y trabajamos bastante con los médicos. Es bastante difícil, de acuerdo al equipo donde cada médico trabaje, incorporar no un espacio terapéutico, sino los sentires de cada uno, las cosas que le van pasando, atravesados por los miedos que todos tenemos. Entonces, digamos, todas estas situaciones que ustedes mencionan pasan en lo cotidiano, en el mismo tiempo. Hay situaciones de emergencia, pacientes que no han consultado nunca o que consultaron y después se fueron y vuelven, y nosotros tenemos, funciona en el central un equipo de triage, se llama, donde se evalúan a diario pacientes críticos, muchos de ellos con necesidades de ser internados, con todas las dificultades que esto trae, porque no hay espacios, no hay lugares, hay muchas trabas para que esto se pueda realizar, y muchos pacientes que, como alguien decía, no recuerdo quién, la verdad que evolucionan de diferente manera, ¿no? Y estamos, como decía Sil, trabajando para el volver. O sea, estamos en el medio con una incertidumbre muy alta, pero trabajando para el volver, porque quizás
pensamos que también esta es una manera de rescatar a los pacientes y rescatamos nosotros para pensar en planes futuros. La verdad que me quedaría hablando un montón más porque es muy interesante todo. Una sola cosa digo, yo trabajo en la zona oeste y lo primero que tuve que hacer fue llamar al colegio médico para ver qué cobertura tenía en las consultas virtuales. A lo cual me respondieron que en este contexto de la emergencia estaba cubierta mi intervención o mi acción profesional porque estaba habilitada la atención por videollamada. Bueno, les agradezco de vuelta un montón y espero que estos espacios se multipliquen. Beso a todos. Muchas gracias, San, buenísimo. Gracias. Gracias por tus aportes. Genial. Julio Fernández, que está hace rato esperando. Julito, a ver, espero que habilites vos el video porque se va a hacer lío. Ahí habilité. ¿Se me escucha? Sí, sí, Julio. Bueno, buenos días. Bueno, muchas gracias por los aportes. Súper interesante todo lo que están diciendo. Y en relación a todo esto, al inicio de la pandemia, digo, cuando todo esto empezó, los primeros tiempos en donde la fase 1, donde implicaba que los primeros casos venían llegando a través de Seiza, y aparecían los primeros casos positivos que era contacto con el viajero y demás, era un tiempo distinto a cuando ahora la circulación comunitaria del virus afecta, como dijo Beatriz, a los sectores más vulnerables, en donde entre los sectores más vulnerables estamos nosotros, que trabajamos con la vulnerabilidad social en los hospitales y también con la vulnerabilidad subjetiva. En esos momentos yo escribí algo que me gustaría compartir con ustedes como para pensar. Dice, estamos inmersos en una situación traumática donde un real irrumpe de un modo masivo e inesperado, superando nuestra imaginación y desborda los contornos del marco representacional del mundo que habitábamos. Y nos enfrenta a una sensación de extrañamiento, a algo desconocido, que trastoca las dimensiones del espacio y el tiempo que solíamos tener. Sobrevuela una amenaza de muerte real, donde las respuestas singulares son las respuestas que cada uno da de acuerdo a las herramientas que cada uno pone en juego ante la obligatoriedad al encierro que uno no eligió. Y es inevitable que aparezca la angustia, sobre todo cuando no se puede prever una salida. No se sabe cuándo y cómo se va a salir de este masivo real impuesto. La angustia no siempre motoriza una salida. Muchas veces esa angustia desborda en el real masivo del desborde, porque esto se prolonga y aparece cada vez más fuerte la incertidumbre de cómo se saldrá de esta situación sanitaria que va ligada a nuestra vida laboral, que como tal cambia sin saber cuándo volveremos a recuperar los espacios perdidos en el encuentro en presencia. Todo aquello ha quedado en otro lugar, en otro tiempo, y se transforma en un tiempo de duelo, y estas pérdidas nos colocan frente a un trabajo de duelo. Sobrevuela un clima sombrío. Por eso la pregunta que podemos hacernos es, ¿qué hacer en este tiempo? Donde confinados nos enfrentamos a la pérdida y nos convoca a cuidarnos y a cuidar a los otros, de otros virus que podrían habitarnos en relación con nosotros. Por ejemplo, ¿cómo abrirnos al encuentro con otros? Los tiempos de este trabajo implica reconocer que hay un primer tiempo que fue el tiempo del impacto sorpresa que nos congeló. Y ahora estamos en un segundo tiempo frente a lo nuevo, a lo desconocido, y a empezar a comprender que se necesita de la palabra. Es preciso que haya palabra para recuperar el marco de esa representación perdida. No aislados. No aislados. Por eso celebramos poder hablar, dar marco en esa realidad que nos toca vivir, donde lo real desdibujó cada una de nuestras vidas pasadas. Es importante hablar y escucharnos como modo de cuidarnos por los demás virus que nos habitan. El intercambio
nos habilita a encontrar nuevas formas de encuentro, crear nuevas formas para que no se pierda la salud subjetiva, donde el encuentro con el deseo es lo que nos mantiene vitales frente a la irrupción del masivo real impuesto del COVID-19. Quería compartir esto porque fue en un momento muy particular, y creo que esto sigue siendo actual porque estamos en un segundo tiempo, y porque estamos con las mismas preguntas que al inicio, y en este devenir de transitar, estamos haciendo lo que podemos, cómo podemos, y realmente sobre esto, como decía Beatriz, salir resilientes en función de todo lo que implica la pandemia en todos los ámbitos de la vida de un sujeto, en donde la salud mental es uno de los pilares fundamentales a tener en cuenta, porque sin salud mental, individual y social, de esto no vamos a poder salir. Así que quería compartir esto con ustedes en relación a estos interrogantes y reflexiones de esta jornada. Bueno, buenísimo, la verdad, muchísimas gracias, Julio, muy hermoso y muy, a ver, muy habitado, cómo explicar, como muy sentido, y tocaste, yo siento, cada una de las, no sé, me siento muy representada con toda la vivencia de la situación que nos toca tratar, y es así, ¿no? Como, no sé, el grupo de colegas, si quieren comentar algo, me faltaría solamente una persona para de alguna manera cerrar las preguntas, que es Marcela Reñando, pero con respecto, como esto que estás contando, Julio, casi que sirve como para integrar todo lo que veníamos hablando, y estamos cercanos al cierre, me pareció muy oportuno y muy hermoso lo que compartiste. Gracias. Si les parece, le doy lugar a Marcela, y Marcela vive en el sur, y bueno, hace rato está pidiendo hablar, pero no habíamos encontrado la manera de levantar la mano. Ahí está. Marcela, acá te tenemos. ¿Qué tal? ¿Están escuchando? Sí. Bueno, bien, yo no sé, no me veo, pero me quedo tranquila que me escuchan. Sí. Yo no sé cómo hacer. No importa, no importa. Desde el principio lo que sí quiero decirles, que por supuesto es muy grato escucharlos a todos, ha sido también, no sé si gratificante, pero un testimonio interesante a tener en cuenta lo que escuché del colega recién. Sí, un poco poner la voz de los que por ahí no tienen voz, porque acá se habló hasta recién de la palabra, y yo trabajo en lugares donde hay poblaciones que no tienen ni siquiera telemedicina, mucho menos conectividad, son poblaciones pequeñas, pero con pirámides poblacionales de muchos niños, el joven se va y están los grandes viejos, y en donde acá tampoco, digamos, hay más juego de mesa, quizás muy adaptados al contexto. La Argentina es muy grande, vamos a hablar de esto, hay amplias geografías, tenemos las mismas leyes para todos los habitantes del suelo argentino, pero como en principio tomé mucho lo de Pedro, lo de Bernardo, en realidad el afrontamiento adaptativo, ¿qué sería adaptativo pre y post pandemia en estas poblaciones que en realidad tal vez algunas de ellas todavía no usaron tapaboca, que son algunas de las poblaciones que yo asisto? Y también pensando en esto de que faltan testigos, como dijo Beatriz, están todos contenidos en un cóctel explosivo, que en este caso podríamos imaginar que serían casi íconos de este tipo de poblaciones que todo el año viven sin hablar tanto, contenidos en sus lugares, encerrados por el frío, el viento, las nieves, o los grandes calores y las grandes cuestiones selváticas, por ejemplo, Chaco Profundo, pensando que son poblaciones donde hay niños, niñas, adolescentes que en tal caso hacen un afrontamiento adaptativo en forma sistemática, histórica, permanente, y desde que son habitantes del suelo argentino, ¿no? Así que como la palabra adaptar tiene que ver con ajustar, aplicar, equipar, y la investigación es algo de vida, en relación factores humanos, respuestas adaptativas, afrontamientos, tal vez estamos pariendo la pandemia. Yo creo, y para mí este parto
quiero quedarme con un sabor un poco más optimista, pese a que acabo de recibir el mensaje que mi colega que atiende acá en el hospital de Madryn, pero va a atender al hospital de Trelew, acaba hace una hora de ser positiva, y es una de las colegas, el segundo caso en Madryn, una de las colegas que está en la terapia intensiva atendiendo a los que justamente allí van a llegar, lo cual significa en este preciso momento que todos vamos a tener que estar nos están llamando a todos aquellos que atendemos para que nos testen. Yo no estoy en terapia intensiva, les aclaro, yo atiendo el eje infanto-juvenil, de estos pacientes que les digo, que existen en nuestro país, en muchas poblaciones alejadas, que vuelvo a repetirles, tal vez eso es el grupo que tenemos es este, hay muchos grupos que están atendiendo el eje infanto-juvenil en contexto de pandemia, pero con realidades adaptativas y formas de afrontar esa realidad muy diferentes, y tal vez tengamos que pensarlo esto pre y post pandemia para revisar indicadores de riesgo y ver cómo hacemos nuestras investigaciones posteriores, que es fantástica la idea de este capítulo, además que acaba de convocar, al cual pertenezco, y me siento muy agradecida por eso. Así que les mando un abrazo y les dejo mirada optimista. Gracias, Marcela, por todo tu testimonio. Es que fuerte, ¿no? Lo que contabas, vivir en carne propia todo el tiempo estas situaciones, que se positiviza, la gente que deja de estar disponible, valiosísima, y todos son gente que vamos sumando cada uno de nosotros, sosteniendo a todos, ¿no? Como bien decían, personal de riesgo, como no sé quién decía recientemente, empezando por nosotros, ¿no? Están, les cuento, Vero Mora y Fernando Alonso queriendo hablar, y nos falta un minuto para el cierre. Yo diría que le damos lugar, si aguantan un poquito, quedamos unos minutos más acá, no sé, porque me da cosa no dejarles el lugar para hablar a ellos dos, que son los que faltan. Sería Vero. A ver, ahí estás, Vero. ¿Estás ahí? Puse mi idea en el WhatsApp, en el chat, pero a mí me parece que si un aporte podríamos hacer, no solo como capítulo de investigación en este momento, sino como ABSA y en el trabajo interinstitucional que tanto se mencionó, es quizás tratar de aportar algún consenso sobre los criterios de intervención de nuestra disciplina en la atención en tiempos de pandemia, porque yo estoy trabajando muy diferente, estoy trabajando más con menos pacientes. Ya he tenido que atravesar situaciones donde la gravedad ha obligado incluso hasta la intervención policial, con lo cual insisto en resaltar lo interinstitucional. Pero me parece que no tenemos todavía criterios consensuados, ni tampoco protocolos propios de cuidado como población de riesgo. Entonces me parece que si nosotros queremos participar en cuestiones que tengan que ver con la legislación, lo más operativo y rápido sería tratar de generar consensos basados en nuestra experiencia que pudiéramos aportar y difundir a quienes van a tener que legislar o normatizar sobre estos procedimientos, porque creo que sí, que muchos de ellos han venido para quedarse, otros seguramente tendrán que ser pensados creativamente para saber cómo seguir, pero estoy más preocupada en este momento en cómo transitar en la pandemia que en cómo salir de ella. Excelente, Vero, buenísimo la propuesta. Sí, estaba leyendo que varios, Graciela también proponía, bueno, nos ofrecemos ese capítulo y con cada uno de los referentes acá de áreas y los hospitales para armar algo de esto y quedamos comprometidos. Verónica, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Creo que es más preocupante esto de cómo transitarlo, porque estamos en plena pandemia y estamos transitando un muy mal momento, que la salida de la pandemia. También. Sí, estamos en... ¿Puedo hacer un aporte? Perdón, tengo el micrófono abierto, por eso me meto. Yo compartí el otro día en API un protocolo que hice para test domiciliarios, que está en la página de API, que Bernardo lo iba a subir.
para los que quieran entrar, hay un protocolo que escribí para los AT domiciliarios en relación al médico legal. Perfecto, después lo vemos entonces. Fernando Alonso, último que hablaría y después ya estaríamos cerrando, ¿sí? ¿Está queriendo hablar? Hola, ¿me ¿Escuchás? Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Hola a todos. Primero les agradezco, yo estoy desde el Hospital Provincial de Rosario, y este tipo de actividades me costaría mucho poder participar y les agradezco mucho escucharlos y que me dejen hablar además. Quería decir, retomar la palabra de Bernardo que dice crisis, estamos ante una crisis, Julio habla de un real que nos irrumpe y que nos trastoca todas las categorías. Este virus nos conmueve a todos, lo subjetivo, tanto individual como lo social. Y se han planteado afrontamientos de aceptación, como bien decía Beatriz, afrontamientos adaptativos, como hablaba Bernardo, y tomo la palabra de Marcela desde el sur, que nos dice que en este nuevo tiempo y en el sur, esto de adaptarse no es tan fácil, acá en Rosario también creo que en Buenos Aires tampoco. Este es un nuevo mundo, un nuevo tiempo, de la cual los pacientes están conmovidos y los médicos estamos conmovidos, y por lo tanto creo que la aceptación está bien, pero no todo, entonces también hay que retomar el valor de cambiar lo que se pueda cambiar, y de adaptarse también quiero decir que a qué normalidad, veníamos de una normalidad, ahora se habla de una nueva normalidad, creo que en realidad podemos hablar de nueva modalidad, porque no sé si antes era normalidad lo que teníamos. Entonces, quería decir que estamos ante una nueva modalidad que en realidad son pequeñas modalidades, Marcela en el sur, ustedes en Buenos Aires, nosotros en Rosario, o sea, cada familia tiene una modalidad distinta, son múltiples modalidades de cada persona, por eso acá retomo lo de Pedro, cada paciente es uno por uno, y quiero... Van Gogh decía que un camino pavimentado es muy lindo, vamos todos bien, pero los que tienen los caminos con grietas es donde nacen las flores. Creo que cada una de estas desadaptaciones que pueden aparecer en estas familias y en estos chicos, es decir, cada síntoma, no es por casualidad, decía Ana María Martorella recién también, puede ser la pequeña luz que nos permita hablar de ese síntoma, usar la palabra, lo decía Julio, inventar, decía Beatriz, y ir armando con la palabra, dándole esta nueva manera de encontrar nuevas formas de encuentros, pero a partir de la palabra ir armando esos recortes, eso lo decía Silvia, y pienso que se puede ir armando con esos recortes y esos inventos y esas síntomas y esas cosas desadaptadas también que pueden ir apareciendo, que se vaya armando ¿Escuchan ustedes? ¿Hola? Que se vaya armando, que cada paciente nuestro puede ir armando o rearmando su subjetividad conmovida. Y no quiero dejar lo último afuera, que esto no es sin la salud pública fuerte. Gracias a todos. Chao. Gracias. Bueno. ¿Ya no hay más nadie para exponer, para preguntar, Beatriz? Beatriz. Me parece que Beatriz no está escuchando. Creo que Beatriz no tiene audio. No sé qué pasó. Se te escucha perfecto, Beatriz, a vos, ¿eh? Pero ella no tiene audio, me parece. No. No tiene audio, Beatriz. No está Creo que nos estamos quedando sin... ¿Me escuchan? Ella se quedó sin audio. Ahora Ella se quedó sin... ¿Escuchás, Beatriz, ahora? No, no tiene audio. Cerrá vos, Mónica. Cerrá vos, Mónica. Cerramos esta jornada que me parece que fue... No tengo audio. No sé cómo hacer. ¿Querés cerrar vos, Beatriz? No te escucha. No te escucha, Mónica. Bueno,
Les agradezco a todos y a todas la participación activa, realmente los aportes que han hecho me parecieron muy importantes. Bueno, agradezco haber compartido con estos panelistas esta jornada, que me parece que fue un éxito. Tuvimos 100 participantes, así que me pone muy contenta. Agradezco especialmente a APSA, como miembro activísimo de APSA, a su equipo y área de comunicación, que nos permitió y que nos permite todo el tiempo hacer este tipo de jornadas, y le agradezco mucho a Maxi Sony, que siempre está ahí cuando uno lo necesita, y siempre contesta. Así que gracias, Beatriz, por habernos invitado al capítulo de Psiquiatría Infanto-Juvenil. En nombre del capítulo agradezco tu invitación a participar, agradezco a API, que también son... para mí es importante, vuelvo a decir esto del trabajo conjunto, que me parece realmente muy importante, y quiero que lo sigamos haciendo, y en esto de las placas podemos continuar con esto, y me parece difundirlo. Así que, bueno, y agradezco al capítulo de Psiquiatría Infanto-Juvenil por todo lo que ha aportado en mi exposición, y el trabajo conjunto que hacemos, y un trabajo realmente en equipo. Así que, bueno, si ustedes también quieren decir algo más. Yo tengo audio nomás, finalmente he recuperado. La verdad que, bueno, escuché casi todo lo que, creo que todo lo que decías, coincido plenamente con todo lo que esté puntuando. Yo estoy muy agradecida, muy, muy contenta, muy feliz. Mi palabra es muy feliz. A mí me encanta esta cuestión de... Yo siento que somos redes y nodos, y que nos potenciamos un montón, y que y esta cosa de que win-win, ¿no? Yo creo que ganamos todos cuando nos juntamos, no trabajamos de más, todos tenemos nuestras habilidades, y nos potenciamos enormemente, somos mucho más que la suma de las partes, y además hay muchísimo laburo que hacer en psiquiatría infantil porque somos pocos y hay mucho que cubrir. Hay mucho. Tenemos habilidades múltiples, y me encanta además las distintas líneas que tenemos de trabajo, lo cual nos hace poderosos. Podemos usar toda nuestra energía en forma muy creativa para conectar la atención y sintonizar el corazón con aquellas cosas que son valiosas para nosotros como profesionales, lo mismo que haríamos con un médico en la trinchera, lo mismo que tenemos que hacer con nuestros niños. Más allá de cualquier adversidad, el foco en aquello que te hace sentir valioso, y entonces caminar hacia ahí, ¿no? Y con el grupo, con el abrigo del compañerismo, y con esta cosa de abrazarnos, aunque sea por ahora virtualmente, ¿no? Así que agradecida plenamente, y que me quedo con el tema de armar algo desde la investigación en conjunto, que lo seguiremos trabajando desde cada espacio y en conjunto, si les parece. Y les agradezco la presencia. Sí. Lindísima jornada, un placer. Bueno, muchas gracias. Le agradecemos desde API también la invitación, y bueno, y gracias a todos los participantes por los aportes que nos hicieron y que intercambiamos. Norita, ¿quiere decir algo? Saludar y decir que me gustó mucho la jornada, que bueno, prácticamente todos los compañeros son compañeros conocidos, y me alegra mucho escucharlos, y además hace muy bien a todos nosotros encontrarnos, escuchar los aportes, realmente todo bueno. Y que nos quedamos con muchas preguntas, por supuesto, y eso es lo bueno también, ¿no? Bueno, para la próxima. A la próxima. Chao. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego, gracias.